La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra, hermanos amados. Vamos a ir a Levítico capítulo 26. ¿Lo tiene, hermano amado? Amén. Ayude a la persona que está a su lado. Preste su Biblia y hemos titulado la predicación de esta mañana: Regalos de Dios. Regalos de Dios. Capítulo 26 de Levítico, verso 1 dice, como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No haréis para vosotros, ¿qué, iglesia? Ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque, ¿qué dice? Yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. ¿Quién firma ahí? Yo, Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Señor, gracias por tu palabra. Clamamos, Padre, para que la reflexión de esta mañana podamos, bendito Dios, atesorarla y creer, bendito Dios, que vienen mejores tiempos para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Regalos de Dios. ¿A cuántos nos gustan los regalos? Los regalos es algo maravilloso. Por lo general, los regalos se reciben cuando estamos cumpliendo años, ¿verdad? Y a muchos nos gusta recibir o cumplir años porque nos van a dar un presente. Usted y yo, hermanos amados, de parte de Dios, también tenemos promesa de regalos. Algunos ya los disfrutamos, otros estamos esperándolos y creyéndolos. Pero en el capítulo 26 de Levítico vamos a encontrar regalos que tienen que ver con el día a día, de las cosas que a usted y a mí nos preocupan. ¿A cuánto nos preocupa que vamos a comer el próximo mes? ¿A cuánto nos preocupa? Estoy hablando de una preocupación de responsabilidad, no de enfermedad, ¿verdad? Porque si no nos preocupara, no trabajáramos, ¿verdad? O sea, nos preocupa en el sentido de que sabemos y entendemos que hay que hacer ciertas cosas, ¿verdad? ¿A cuántos nos preocupa que debemos pagar recibos? A todos, ¿verdad? Y muchas veces parte de las cosas, hermanos amados, que ocurren a nuestro alrededor tienen que ver con detalles que Dios ya nos los ha dicho, pero que a veces lo pasamos por alto. Y una de las cosas que hoy vamos a tratar de identificar es una de las cosas que de mala forma nos las han predicado, nos las han dicho o nosotros las hemos creído de esa manera. Por ejemplo, muchas veces decimos a viva voz, no seamos religiosos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Usted no tiene que ser religioso. Usted no es religioso. Yo digo, es un error. Porque sí somos religiosos. Desde el momento que somos parte de una estructura de fe, usted y yo somos religiosos. Profesamos una religión. ¿O no es usted cristiano? Amén. Entonces usted pertenece a la religión cristiana. Somos religiosos. En teoría, somos religiosos. Veamos el texto. Verso 1 dice, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Le hago una pregunta. ¿Queremos regalos de parte de Dios, sí o no? Bye. ¿Sí o no? Amén. A todos nos encanta creer que vamos a recibir regalos de Dios. El capítulo 26 es un capítulo dedicado al hecho de que Dios bendice la obediencia. Amén. Y después observamos que Dios maldice la desobediencia. Amén. Perfecto. Encontraremos en estos versos tres detalles que son la antesala para que Dios empiece a decir, yo voy a bendecir tu vida. Yo voy a dar provisión a tu vida. Yo apartaré tus enemigos. Yo haré cosas grandes en ti.
Y lo primero que encuentro en este verso es que Dios es celoso. Dios dice en el verso 1, no adorarás a nadie más. Amén. Veamos el primer detalle. Cuando hablamos de regalos de Dios, estaremos prácticamente entendiendo en este capítulo que Dios nos da consejos. Y el primer consejo, yo quiero regalos de parte de Dios. El primer consejo es: el lugar que ocupa, valga la redundancia, el primer lugar de nuestro corazón debe ser ¿de quién? De Dios. En primer lugar, le pertenece a Dios. Cuando hablamos, hermanos amados, de ídolos, usted y yo, hoy en día no tenemos ídolos como los de antes. No vamos a tener en nuestra casa una imagen, o vamos a ir de repente que anduvimos caminando y nos encontramos un palo y le dimos forma de algo y lo llevamos a la casa. No hacemos eso. Ahora en día usted y yo tenemos ídolos de otro tipo. Por ejemplo, la televisión, el trabajo. ¿Qué más podrían ser ídolos que usted y yo tenemos? El teléfono, la ropa, el carro, los zapatos, los hijos, la provisión que tenemos, porque no tenemos tiempo para Dios, porque necesitamos disfrutar. ¿Me explico? Muchas cosas a veces en nuestra vida ocupan el primer lugar. Capítulo 4, verso 23 de Proverbios, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? De él mana la vida. ¿Nos gustan los regalos de Dios? Sí, pero lo primero que el Señor nos enseña en este capítulo es quien ocupa el primer lugar. Cuando hablamos del primer lugar, hermanos amados, no estamos hablando de cosas tradicionalistas. Estamos hablando, hermano amado, de lo que solamente tiene que ver con usted y con Dios. El primer lugar no tiene que ver con cosas de cultos, con cosas de acciones. No. El primer lugar solo tiene que ver con usted y Dios, conmigo y Dios. Por eso en el primer lugar, hermano, aprovecho para explicar lo siguiente. El dedo señalador del por qué yo he cambiado el primer lugar no sirve de nada. ¿Qué significa esto? Significa de que usted y yo muchas veces tenemos la excusa de que el primer lugar en mi corazón no lo ocupa Dios por culpa de otro. El primer lugar solo depende de mí, no de otro. Si otro hace, si otro dice, si otro vino, si otro fue, si otro anda la Biblia, si otro predica, si otro no predica, lo que pase con otro no importa para el primer lugar. El primer lugar es solo una decisión personal. Yo pregunto, ¿ocupa algo en nuestros corazones el primer lugar y no es Dios? El Señor nos dice, yo soy celoso de los dioses que andan circulando en el momento. Y usted verá a Israel tropezando con el tema de las imágenes. Muchas veces Dios les dice, cuídense de los ídolos. Dios en el decálogo o en los 10 mandamientos, Él estableció eso. No te harás imágenes, no te harás dioses. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios celoso es. Dígale a la persona que está a su lado, tu Dios es celoso. ¿Cómo es una persona celosa? ¿Cómo es? ¿Ah? Bien linda. Una persona celosa puede ser, o no voy a decir como así, dándole el adjetivo, sino como puede hacer o cometer acciones locas. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios, no lo vamos a rebajar al concepto humano. Amén. Cuando hablamos de Dios, muchas veces lo que ocurrirá en nuestras vidas es el freno de los regalos que Él tiene para nosotros.
¿Sí me explico? Se lo voy a explicar así. De repente, hermano amado, usted y yo venimos y tenemos como problema del primer lugar nuestro trabajo. Entonces hay que ponerle un freno a eso, ¿verdad? Porque el trabajo nos está estorbando el primer lugar. Es estorbo ya, pues. No estoy hablando de venir al culto, quiero que entendamos eso. No, estoy hablando de lo que solamente decidimos usted y yo. Podemos estar aquí, Dios no es el primer lugar. Es fácil. Estamos hablando de lo que tiene que ver en nuestra vida nada más, en lo que solo yo sé, en lo que solo Dios conoce. Y muchas veces yo estoy ahí y Dios no ocupa el primer lugar porque yo me acuerdo de Dios solo cuando estoy aquí. ¿Y qué está estorbando? Quiero que vayamos pensando en ese detalle. El celo de Dios se manifestará muchas veces en el freno que los regalos que yo anhelo no los recibo. ¿Estamos? Veamos el segundo verso. Verso 2. Dice, guardad mis días, ¿de qué, hermano amado? De reposo. Y tened, ¿qué dice, hermano? En reverencia mi santuario. Aquí sí ya nos trasladamos a otro detalle. En primer lugar, le damos ese lugar. Me quedó mal la expresión ahí, ¿verdad? Primero, otorguémosle el primer lugar a Dios. Segundo, y esto tal vez nos descuadra un poco por cómo lo hemos aprendido. En segundo lugar, debemos respetar la religión. Y a esto me refería cuando se nos ha dicho, ¿verdad? No seamos religiosos, pero es necesario ser religiosos. Cuando somos religiosos, aprendemos a tener respeto por las cosas que ahora sí son el resultado de tener a Dios en primer lugar. Aquí sí observamos a Dios que está dando dos detalles. Primero, respeten el lugar donde ustedes me adoran. Segundo, respeten el Shabbat o el sábado o el día de reposo. Esta ya es una estructura de tradición religiosa. Me encanta que Dios está diciéndoles, aprendan a respetar la religión. Yo les he establecido principios, respétenlos. Aquí cambia la cosa. Yo creo, pastor, que para ser cristiano uno no necesita estar en una iglesia. Ahí va el primer problema. Porque cuando yo leo esto, a mí el texto me dice, respeten lo que yo he establecido. Y una de las cosas que Dios ha establecido es la comunidad de fe. Amén. Es la comunidad de fe. Y nosotros le llamamos iglesia. Entonces Dios viene y dice, respeten los días de su culto. Respeten el día que yo he establecido para que me busquen, porque el Shabbat nació para que a Dios se le diera gloria una vez a la semana. Se le dijera gracias. El trabajo, la comida, la casa, gracias. Te lo debemos a ti. Respetar la religión significa que después de entender quién ocupa el primer lugar, el resultado son las cosas tradicionalistas. Y entre esas, hermano amado, está congregarnos. Segundo, es importante servirle al Señor. Dice la Biblia que usted y yo hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Amén. Amén, iglesia. Vaya. Los sacerdotes eran los que servían en el templo. Amén, iglesia. Entonces usted y yo, dentro de respetar la religión, también debemos servir al Señor. Jesucristo no dijo de que el servicio solamente era estar atrás de un púlpito, porque hay que corregir también esa mala interpretación. Jesús lo mencionó cuando le damos un vaso de agua a uno de sus. ¿Qué dijo Jesús? A mí me lo hacéis. A mí me lo hacéis. Entonces, servir al Señor no es solamente estar atrás de un púlpito. También tiene que ver con el hecho de que yo no le niegue una tortilla a un necesitado. O como una historia que revisábamos esta semana, de cuando una persona le salen unos ladrones y lo golpean todo. Y pasaron 3.
Primero un sacerdote, después un levita y después un samaritano. El sacerdote no podía acercarse al necesitado. El levita tampoco podía acercarse al necesitado. ¿Y quién se acercó al necesitado? El que no venía del culto, el que no venía de orar, el que no venía de estarle dando a Dios gracias, el impío, el que está fuera de la voluntad de Dios, el samaritano, el despreciado, el que no conoce a Dios. Mire qué lección. Pero decía Jesús en esa parábola, ¿quién era el prójimo de aquel caído? El rechazado. ¿Y el sacerdote y el levita, hijos de Dios? No, no eran ellos. Una gran lección. Entonces, ¿qué es eso? Respetar la religión también. ¿Qué dice Santiago acerca de la religión? La verdadera religión no es estar solamente en un templo, es parte. Pero Santiago dice que la verdadera religión es ayudar a las viudas y a los huérfanos. La Biblia lo dice. Amén. Entonces, cuando hablamos de respetar la religión, estamos hablando de que intentamos cumplir también aquellas cosas que son tradicionales dentro de nuestra práctica de fe. ¿Qué más puede ser parte de respetar la religión? ¿Cómo nos comportamos en la casa de Dios? El santuario de Dios. Amén, iglesia. ¿Sabe que muchas personas que venimos a la casa del Señor nos desorientamos? Cuando se está cantando, estamos en otra cosa. Cuando estamos predicando, estamos leyendo la Biblia. Estamos descontrolados. Hemos venido. Respeto. Sigue el Señor en el verso 2, respeten el sábado. Ya hay cosas que se necesitan atender. ¿Qué más es parte de la religión? Cuando usted y yo ofrendamos, amén, iglesia, es parte de la religión. Cuando usted y yo consagramos nuestras primicias, iglesia, es parte de la religión. Diga a la persona que está a su lado, respeta la religión. Dígase. Y en último lugar, verso 3, ¿qué dice? Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré, ¿qué dice, hermano? Vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará. Aquí ya nos metimos a las primeras bendiciones, pero cuando nosotros vemos claro, el tercer lugar es cuando el Señor está diciendo en el verso 3, anden en mis decretos y guarden mis mandamientos. Aquí coloco un tercer detalle. Primero decíamos, el primer lugar, que lo ocupe Dios. El segundo lugar, respeten la religión. Y en tercer lugar, intenten amarle a Él. Y en el intentar amarle a Él, quiero enseñarle algo interesante también. ¿Cuántos aman a Dios de los que están acá? Levánteme la mano, ¿quién ama a Dios? ¿Sabe que hay algunos hermanos sienten temor levantar la mano porque ponen en evidencia el hecho de que no son perfectos o tienen faltas? ¿Saben que muchos hermanos, por considerarnos con debilidades o áreas que todavía nos cuestan, decimos que no amamos a Dios? Es interesante saber de que cuando nosotros visualizamos lo que Dios está diciendo en este verso, está hablando de que guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos, es un esfuerzo de que Él sea y ocupe el primer lugar y de que estemos respetando lo que Él ha establecido. Usted y yo estamos en este lugar. Tenemos muchas áreas que mejorar, pero de algo debemos estar seguros. Necesitamos aprender a intentar amar a Dios todos los días. Todos los días. Intentar amar a Dios no es por cómo usted es por la gratitud que tiene en el corazón de lo que Él ya hizo. Intentar amar a Dios no es porque usted es perfecto. Intentar amar a Dios es un esfuerzo, y se lo voy a demostrar de esta manera.
Si las debilidades o problemas personales, hermanos amados, son la razón para decir yo no amo a Dios, le hago una pregunta: ¿y por qué no se va de la iglesia? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no me voy? ¿Sí estamos ahí? No, es que ¿cómo es posible que fulano pueda amar a Dios si fulano es imperfecto? Que se vaya y se termine de ensuciar. Ese debería ser el concepto. Pero si hay algo que debemos reconocer, es que cuando estamos en el lugar donde adoramos a Dios, a pesar de todo lo que nos envuelve, que debemos mejorar, eso es digno de alabanza al Rey de Reyes, porque a pesar de todo lo que usted y yo tenemos en contra, estamos aquí dándole gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se merece la alabanza, iglesia. Gloria a Dios. Y eso hace maravilloso esto, porque yo pregunto, hermano amado, si necesitamos entender esto, es por el detalle de los regalos. Yo de verdad admiraría que alguien me diga: yo no tengo faltas. Sería de aquellos a los que Jesús le diría, ¿verdad? Tiren la primera piedra, no hay problema. Ustedes son perfectos. Ustedes no tienen errores. Ustedes pueden criticar a la gente. Apedreen a esa mujer. Tienen toda la razón. Acábensela. No, también seríamos de los que tendrían que tirar la piedra y decir: no, yo también necesito, ¿verdad? Intentemos amar a Dios. Entonces, regalos de Dios. Primero, el primer lugar de mi corazón debe ocuparlo Dios. Segundo, iglesia, respetemos la religión. Tercero, intentemos amar a Dios. ¿Qué es lo que ocurre con lo que Dios está diciendo? Leamos el texto, por favor, y veamos los regalos que están ahí escritos. Verso 4 dice: en primer lugar, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Amén. Amén, iglesia. Y luego dice: el árbol del campo dará su fruto. El verso 6, ¿qué dice? Yo daré paz en la tierra y no habrá quien os espante. Primeros 3 regalos que les ofrece el Señor. Número 1, ¿qué es lo que dice? Va a haber lluvia. Número 2, va a haber fruto. Número 3, tendrán paz. Fíjense bien. Número 1, tendrán lluvia. Número 2, tendrán frutos. Número 3, tendrán paz. Veamos el texto una vez más en el verso 7. Perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de ¿quiénes? De vosotros. ¿Qué dice verso 10? Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar, ¿qué dice? Lo nuevo. Quedémonos ahí. Otros 2 regalos. Primero le dice el Señor: tus enemigos saldrán huyendo. Amén. Los que hacen tu vida imposible saldrán huyendo. Los que intentan derrumbarte saldrán huyendo. Y en último lugar viene el Señor y les dice algo muy especial: comerás de lo añejo y tendrás que sacar lo añejo para guardar lo nuevo. ¿Qué significa eso? Cuando se cosecha en el campo, la cosecha se guarda ¿en qué? En graneros. Y durante el tiempo que uno está haciendo otras labores o incluso sembrando de nuevo, uno come de lo que en los graneros hay, ¿verdad? ¿Qué significa comer de lo añejo? Significa de que yo cosecho porque hubo lluvia, hubo fruto, porque tengo paz, porque mis enemigos se han apartado y no estorban mi bendición. Entonces vengo yo, guardo esa cosecha en graneros y continúo el ciclo. Empiezo otra vez a sembrar y como de los graneros, siembro, cuido, hago todo el proceso. Está lista la siguiente cosecha. ¿Qué debo de hacer? Entonces yo necesito sacarlo para colocarlo nuevo y me quedo comiendo. ¿Qué significa eso? Provisión. Provisión. Y en último lugar, vea por favor el verso 11. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros, ¿qué dice, iglesia? Seréis
Mi pueblo, 6 regalos. 6 regalos que observo en esto que Dios les ha dicho. El primer lugar lo debo de ocupar yo. Respeten la religión. Y en último lugar, ¿qué veíamos? Aquí está escrito todavía. Intenten amarme. Entonces dice el Señor luego, ¿saben qué va a pasar? A ustedes, en primer lugar, no les hará falta nada. En segundo lugar, los enemigos que no les permiten tener paz, yo les voy a dar la paz que necesitan. Y en tercer lugar, y es lo más bello que encuentro en este pasaje, mi presencia estará con ustedes. Mi presencia estará con ustedes. Y hay algo impresionante en este detalle. Cuando usted y yo, hermanos amados, empezamos a ver el freno de los regalos de Dios, es interesante lo siguiente. Yo acabo, hermano amado, de estar clamando al Señor porque me duele aquí, y veo la mano de Dios, y la siguiente semana me duele aquí. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Eso es interesante ver, porque esta predicación se une a lo que estamos trabajando de la fe. Porque necesito que empecemos a medir. Yo le dije hace un mes quizás, o un poquito menos, necesito sacarle a usted de la idiosincrasia de la gente de Lourdes Colón. No podemos seguir siendo conformistas, no podemos seguir siendo atenidos, no podemos seguir siendo haraganes. No, seremos una congregación llena de fe que está dispuesta a ver la mano de Dios en todo lo que estamos viviendo. Amén, iglesia. Por eso le decía, en mi día yo necesito paz. En mi día yo necesito. ¿Usted cree que uno no sale con tensión con el tema este de pandillas? Pero ¿saben algo? A un hijo de Dios, estos hombres o mujeres no nos pueden tocar, punto. No pueden, porque Dios fuera irresponsable. Ahora, aquí está la revisión del equilibrio, el punto de equilibrio. El primer lugar es Dios. Respeto la religión, intento amar al Señor. Dios tiene que. A veces a mí me toca entrar a lugares peligrosos. ¿No te da miedo entrar? Si no tuviera que venir a hacer algo de parte del Señor acá, no entrara. Tiene que ser fiel el Señor en guardarme, en cubrirme. Entonces, cuando observo esto, observo que de parte del Señor muchas veces se nos está pasando por alto. Lo llamaré así sin querer confundir o hablar mal, como que si esta fuera una fórmula para ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y yo pregunto, ¿cuántos de estos puntos se nos olvida a nosotros? ¿Cuántos hemos dicho, por ejemplo, hermano amado, de que no es necesario ir a una iglesia? De que Dios lo que mira es el corazón nada más. ¿Cuántas veces hemos dicho, y Dios, ¿qué va a estar viendo que yo voy al culto o no voy al culto? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos dicho, pero yo no creo que Dios me bendiga más porque leo la Biblia? Yo no creo que Dios me bendiga más si oro o no oro. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas como esa? ¿Cuántas veces hemos dicho que haremos algo como el servicio si Dios me lo pone en el corazón? Entonces sí voy a servir. ¿Cuántas veces? Pareciera, fíjese, pareciera que el tema de los regalos nosotros sí los queremos, pero el tema de lo que usted y yo damos, Dios nos tiene que rogar para que nosotros se lo demos. Y hay algo que debemos tener muy claro: Dios no mendiga adoración. ¿Sabe por qué? No la necesita. Yo debo reconocer eso. La necesidad es mía. Yo necesito adorar a mi Señor. Yo necesito venir al templo. Yo necesito servir. Yo necesito ser parte de lo que Dios quiere hacer. Yo necesito. Eso es respetar la religión. Eso es el fruto de tener a Dios en primer lugar. Ese es el resultado de intentar amar a Dios. Al final,
es lo que a nosotros nos encanta. ¿Cómo recibo los regalos de Dios? Es lo que estamos viendo. Dios viene y dice, ¿saben qué? Mi presencia estará con ustedes. Y si Dios está con nosotros, hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién contra nosotros? ¿Qué significa? Sus enemigos, quienes quieren hacerle daño, quienes lo detractan en su oficina, quienes quieren verlo mal, quienes quieren verlo en el suelo. Dios los apartará. No se meta. No hable, no diga, quédese callado. Espere que Dios obre. Así como cuando Dios le iba a dar grandes victorias a Israel, le decía el Señor a Israel, ahí quédense quietos y no hagan nada. Vean lo que yo haré con ustedes. Ese es nuestro Dios. Primer lugar, respeto a la religión, intentar amarle. El Señor viene y nos dice, quédense quietos, cállense, déjenme obrar a mí. Yo peleo por ustedes. Amén. Entonces venimos, y el último detalle, que el Señor nos bendice, su presencia está con nosotros. Nuestros enemigos huyen. En último lugar, como el capítulo 6, verso 33 de Mateo, todas las cosas que necesitamos vendrán por añadido. Es un regalo. Entonces acá es donde usted y yo necesitamos preguntarnos si cómo empieza el capítulo 26 realmente lo estamos intentando hacer. ¿Quién ocupa el primer lugar? ¿Respetamos la religión? ¿Intentamos amarle a Él? Usted y yo podemos decirle al Señor, Señor, si lo que estoy viviendo ahorita es una prueba, la voy a soportar, pero sé que después viene tu bendición. Si es algo que anuncia reparación, también debemos atender. Amén, iglesia. Ojo, ojo. Dios lo que hace es frenar bendiciones. ¿Por qué? Si medio bendecidos, ¿nos destrabamos todos? Y con más bendición, ya no nos acordamos de Dios. Amén. Iglesia amada, los regalos de Dios, guarde esto, son para mí hoy, son para mí ahora. Solamente depende de cuánto intento amar a Dios. Perfectos somos, pero el esfuerzo que hacemos será recompensado de una manera especial. No se mete en problemas, no hable de lo que no tiene que hablar. Pídale a Dios guianza, instrucción, dirección, confíe en Él. Él hará y será fiel con nosotros. No se desespere, no abandone, esté en el mismo lugar siempre. Pastor, tengo un año de estar en la misma silla, ahí quédese. No sea irresponsable, no cambie la fuerza con la que se entrega. No ponga a la hora de sus cultos cosas importantes. Respete la religión. Respete. Si algo me ha impactado de esto, es esa expresión. Porque a eso no le tomamos valor. Respetar la religión. Porque todos, ahora parece que la iglesia está en un movimiento contra la religión. Y yo digo, ¿por qué? Usted y yo necesitamos intentar amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor la gloria, hermano. Él se la merece, Él se la merece, Él se la merece. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.